Buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Juicio al Misterio, esta vez una nueva noche, en este caso en un envío express disparado por una noticia de último momento que ha aparecido en los últimos días en los medios informativos, como les venimos trayendo últimamente, porque creemos importante que todos podamos compartir aquellos hallazgos que son nuevos, que recién son conocidos y que eso dispare además la posibilidad de acrecentar nuestros conocimientos y también de acrecentar nuestra curiosidad. Esta noche les voy a traer una información que ha sido publicada el día 23 de enero en el diario La Nación. La tienen allí en la pantalla compartiendo el portal, la imagen junto a este que humildemente les habla. Ese día 23 de enero en el diario La Nación, pero seguramente en muchos otros diarios del mundo, se tituló lo siguiente: Casi podés oír sus voces. El hallazgo de 2000 años que dejó sin palabras a los arqueólogos. Verán, hace algunos días arqueólogos del Museo de Odense, Dinamarca, encontraron la inscripción rúnica más antigua de Dinamarca en la hoja de un cuchillo de casi 2000 años de antigüedad. Según nos cuentan estos arqueólogos, parece ser que se trata del hallazgo arqueológico en mejor estado de conservación de la Edad de Hierro y con la mayor claridad de este idioma del que se haya podido encontrar y del que se tenga registro. No porque no se hubieran encontrado antes algún otro, posiblemente de tiempos bastante cercanos, sino porque efectivamente es este el que mejor datado pudo haber sido, el que en mejores condiciones se encuentra y que nos cuenta una buena parte de la historia de uno de los pueblos más extraordinarios que ha dado nuestra evolución y que ha dado nuestra creación, por cierto. Se trata de buena parte de los vikingos, de esta parte de la historia, de los dinamarqueses, de la península escandinava, cubierto, como ven ustedes en la foto que está abajo de la publicación periodística. Es un cuchillo, una hoja de cuchillo que tiene las inscripciones que vienen de la lengua que realmente se hablaba en la Edad de Hierro. Una cosa realmente impresionante. ¿Qué es lo que dice esta hoja de hierro? Dice la palabra irila, que puede ser traducida como pequeña espada en el nórdico antiguo. Los arqueólogos no pueden asegurar si esto se trata de una descripción del utensilio o si simplemente se trata del nombre de aquella persona a la cual le pertenecía. Por esto de que en la antigüedad muchas veces sucedía que los nombres estaban relacionados con alguna actividad o algún signo distintivo de la persona a la cual le pertenecía. Lo cierto es que esto fue allí encontrado y hay un dato significativo que sí tiene que ver mucho con lo que me apasionó y que me motivó a traerles a ustedes esta información. Resulta ser que este cuchillo fue encontrado en el lugar del sepulcro de la misma persona a la que le pertenecía. Efectivamente, se trataba en cualquier caso de un ajuar funerario. Había sido enterrada esta persona con el cuchillo al que presuntamente le pertenecía. Obviamente no podemos saber si efectivamente era así, pero se encontró a su lado. Verán, cuando yo leía esta información y me parecía tan apasionante para traérselas a ustedes, lo hice porque de alguna manera me trajo la reminiscencia de los primeros hallazgos arqueológicos que tuvieron que ver con los enterramientos de nuestras evoluciones pasadas. Bueno, primero pensé en los egipcios, ¿sí? Los egipcios, como todos ustedes saben, eran enterrados, por lo menos los que pertenecían a la nobleza, con sus pertenencias, porque por supuesto que creían en la posibilidad de una vida posterior, como decía en la puerta de la tumba de Tutankhamón, la muerte es tan solo el comienzo, porque efectivamente de ese otro lado
los egipcios podrían levantarse con sus propias pertenencias, con sus animales y continuar la vida luego de que Anubis pesara su corazón contra una pluma y pudiera analizar las buenas conductas de esas personas para poder vivir de ese otro lado. Pero, ¿cuáles son los primeros registros históricos que tiene la arqueología ya datados de que el ser humano comenzó a ser enterrado? Bueno, parece ser, y en esto hay, por lo menos hasta el día de la fecha, cierta coincidencia en la ciencia arqueológica, que el primer ritual funerario, el primer enterramiento, le pertenece al Neandertal hace aproximadamente 78.000, 80.000 años. A partir de allí se produce un hito histórico que nos da una serie de antecedentes y una serie de pistas sobre qué es lo que empezó a pasar con esas evoluciones anteriores. En principio, cuando el ser humano, aunque fuera una evolución anterior, empezó a enterrar a aquellos que formaban parte del clan, aunque fuera nómade, nos dio la primera pista de que efectivamente empezó a creer en una trascendencia. Es decir, todos los científicos han interpretado que el enterramiento estaba íntimamente relacionado con la creencia que pudieran tener esos antepasados respecto de la existencia de un más allá. Porque si no, no tenía ningún sentido dejarlos enterrados. Bastaba con dejarlos a la intemperie, al uso de los elementos naturales y que su propia descomposición terminara formando parte del suelo. Pero algo pasó que todavía no ha podido determinarse porque todavía no sabemos cuál ha sido y si efectivamente ha existido ese eslabón perdido entre el mono y el ser humano. Nos dividen muy pocas, un porcentaje muy chiquitito de ADN que diferencia a esa especie con respecto a la nuestra. Pero algo habrá pasado que en un momento nuestra evolución anterior pensó que había una trascendencia y entonces ya no le alcanzó con dejarnos tirados, con dejarnos atrás porque habíamos fallecido. Pensó que lo mejor era ponernos debajo de la tierra y en algún momento, también decidió que luego de habernos enterrado, ese ser que ya no se encontraba físicamente con el grupo, con el clan, también podía darnos un cobijo, una protección, y posiblemente, como ya hemos hablado en otros programas, este haya sido, más allá de los dioses a los que le rezábamos por los climas y por las tempestades, posiblemente este haya sido otro hito en la creación, en el advenimiento de las religiones. No está totalmente relacionado con este cuchillo que encontraron estos científicos, estos arqueólogos allí en Dinamarca, aunque sí, porque en realidad estos eventos se fueron concatenando sin solución de continuidad desde la noche de los tiempos, en que nuestras primeras evoluciones ya comenzaron a erguirse y comenzaron a ser bípedos y dejaron de ser cuadrúpedos. Algo pasó en ese momento que el ser humano vio más allá de su propia existencia y a partir de allí ya nunca más volvió para atrás. Un hito en el tiempo que aún nos causa maravilla, extrañeza y que todavía, luchamos por darnos a explicar. Es este un evento extraordinario, es un evento incomparable. Pero además hay otra cosa muy impresionante, en este caso sí muy relacionado con el hallazgo de este cuchillo con inscripciones rúnicas, que tiene que ver con el hecho de que, como ustedes saben, para los vikingos, para estas culturas nórdicas, ese cielo era muy parecido al cielo celta del que hemos hablado hace muy poquito. Tenía que ver con ese Valhalla, que no estaba mucho más allá, que estaba aquí cerca nuestro, que había que tener una buena conducta para llegar, pero que efectivamente una vez que llegábamos a esa tierra de Odín, a ese Asgard, a ese Valhalla, todo estaba cubierto de placeres
todo estaba cubierto de las mejores cosas que las personas posiblemente no habían podido disfrutar aquí entre los terrenales. La vida siguió, seguimos enterrando a las personas, no ya con nuestras pertenencias, porque nos dimos cuenta que cuando se nos va nuestra vida física, de nada valen las pertenencias que tenemos aquí en este mundo material, posiblemente porque ahora ya hemos descubierto que en ese otro mundo todo lo material que hemos cosechado en este no tiene ningún valor. Quería traerles esta historia porque este hallazgo, de los que hay muchos todos los días, todo el tiempo el ser humano está moviendo la tierra y encontrándose con parte de nuestra historia que nos define, que nos ha determinado, de la que encontramos cada vez más y mejores explicaciones, aunque todavía hay una serie de falencias y de cosas que no sabemos y que no entendemos. Algún día posiblemente tengan explicación. Todos los días hay hallazgos nuevos, todos los días vamos completando ese pequeño rompecabezas del que todavía nos falta mucho para terminar. Pero decía, se los traía porque está bueno darnos cuenta que esas costumbres que tenemos en el presente también se hacían en el pasado. Eso de tener pertenencias, de dejar grabadas nuestras cosas, con nuestro nombre quizá, pero sino también con la utilidad que tenían. Estos antiguos que hace muchos años nos precedieron en el tiempo, pero que ya tenían sociedades totalmente organizadas, con mitologías, con filosofías, con formas de vida. Quizá los vikingos, como se ha contado en tantas otras historias, hayan sido los primeros en visitar América. Miren si se derivan historias de este pueblo del que se ha encontrado este cuchillo. Las runas, que posiblemente vean por las calles, porque ahora mucha gente lo utiliza para hacerse tatuajes, a veces sin conocer de qué se trata efectivamente. Un pueblo extraordinario. Este cuchillo efectivamente nos habla, porque cada vez que encontramos un elemento de la noche de los tiempos, nos está gritando su dueño desde ese otro tiempo para decirnos: yo estuve aquí, yo estuve antes que ustedes, yo viví aquí, yo también fui parte de ese devenir histórico que ustedes hoy están disfrutando. La vida, así como ha sido vista durante tanto tiempo, parece ser un devenir histórico, una cosa lineal, más allá de la teoría general de la relatividad de Albert Einstein y de muchas otras explicaciones como la de Boltzmann, la de Stephen Hawking, más cercano en el tiempo. Ese devenir histórico para nosotros nos permite mirar para atrás, cosa que muchas veces dejamos caer en el olvido. No para retrotraer constantemente nuestra historia, sino para aprender de ella y para no repetir los errores del pasado. Estos pueblos han cometido errores, pero también han tenido enormes triunfos. Y yo estoy seguro que aprendiendo de esos triunfos y dejando de lado la enorme cantidad de errores que han cometido y que han superado, las sociedades actuales tendrían una mucha mayor capacidad y una mucho mayor posibilidad de triunfar y de ser felices. Digo, en tiempos de guerra, en tiempos de hambrunas, en tiempos de carencias del ser humano, cuánto y qué bien nos vendría mirar para atrás a esas sociedades que no por ser antiguas dejaban de ser civilizadas y que con el paso del tiempo, también habiendo visto a sus antepasados, habían comenzado a resolver los enormes problemas que les acarreaba el hecho de haber decidido vivir en civilización. Yo esperaría que este hallazgo, como muchos otros, como bien dice el título, nos sigan gritando y nos sigan diciendo, se sigan comunicando con nosotros en el presente para decirnos: hay una vida mejor, hay mejores posibilidades de encuentro para el ser humano, hay mejores caminos
Y todo eso para nosotros debiera ser una enorme enseñanza. Hay pueblos que por no saber cómo llevar adelante su destino han desaparecido. Los vikingos desaparecieron, pero los nórdicos no. Aprendieron, acumularon, fueron por el camino del conocimiento, de la sabiduría, y son o se han convertido en los pueblos desarrollados y civilizados. La cultura nos define, nos determina. No hay pueblo que se precie de ser desarrollado, de ser avanzado, que en su base no demuestre una férrea cultura. Digo yo, para terminar, en este programa express que les vengo a traer en esta noche, que sería extraordinario que pudiéramos aprender, que pudiéramos abrir mucho los oídos y escuchar a nuestros antepasados, no solamente desde este cuchillo que seguro nos está gritando, seguro nos está diciendo, sino también cuando leemos historia o cuando nos enteramos de algún otro hallazgo, cuando vamos a algún museo y vemos también a nuestros antepasados. Cuántas cosas tenemos que aprender, cuántas cosas tenemos que incorporar para no volver a repetir cíclicamente los errores como civilización que somos. Espero que ustedes, yo seguro que sí, y espero que todos tomemos estos ejemplos, aprendamos de nuestros antepasados, de los cercanos y de los lejanos, para construir una vida mejor. Les agradezco mucho que me hayan acompañado en este programa Express. Seguramente a ustedes les abrirá también la curiosidad conocer sobre estos pueblos extraordinarios que nos siguen gritando desde la noche de los tiempos, y los invito a que nos sigan acompañando en el canal porque de seguro vendrán más y mejores historias. Les pido que me acompañen en todos esos viajes que tengo muchas ganas de hacer junto a ustedes. Esta noche solo, ya volveré a estar acompañado. Les agradezco y los saludo desde Buenos Aires, Argentina. Seguramente nos vemos en cualquier momento.